tenemos una presentación de un nuevo libro, que es lo que nos reúne esta tarde, que es Noche Bosque, de Carlos Chirino. No se preocupen, seré relativamente breve, porque aquí las estrellas son pues estos dos grandes escritores que nos acompañan hoy, Ernesto Pérez Zúñiga y Juan Carlos Chirinos. Pues yo muy poco voy a hablar de Juan Carlos Chirinos, porque no solo porque es un buen amigo mío, sino porque creo que Ernesto Pérez Zúñiga lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Y de Ernesto, pues, para que ustedes lo conozcan y los animo a hacerlo, es un autor que escribe poesía y escribe también narrativa. Tiene algunos poemas interesantes y además 4 libros en narrativa que son fantásticos. El primero, si mal no recuerdo, es un libro de relatos que es las zonas de 7 leguas y otras maneras de morir, ¿no? Buena memoria con un muy largo, Y tiene otra novela, su segunda, si mal no recuerdo, Santo Diablo, que por esa novela te conocí. Recuerdo cuando estábamos en una charla y fue un buen amigo que nos invitó a algunos a ir a escribir, pero la sobre la guerra civil, que estaba en esa novela prácticamente. La siguiente es, si mal no recuerdo, El Segundo Círculo, y la última es El Juego del Mono, que se acaba de publicar este año. Pues, como insisto, esta tarde nos acompañan 2 grandes autores, muy buenos amigos además, y para mí es un honor estar aquí al lado de los compañeros también. Sin más, los dejo con Ernesto, que insisto va a hablar mucho mejor que yo y de maneras difíciles como Juan Carlos. Bueno, lo primero que quiero hacer bueno, es un poco celebrar mi suerte de estar en este lado de la mesa, porque si no estuviera en este lado de la mesa probablemente no hubiera encontrado asiento, porque está a reventar la presentación y eso es una alegría para Juan Carlos Chirino, para mí y desde luego para el editor al que felicito por este proyecto, por editar novelas tan buenas, y que deseo que ya que estamos aquí en el Café Comercial sean novelas muy comerciales, aparte de novelas muy buenas. Bueno, para mí es un lujo, un privilegio presentar esta novela de Juan Carlos Chirino. Juan Carlos Chirino, lo voy a decir desde el principio, es una persona a la que quiero muchísimo y sobre todo un escritor, porque para los escritores, que nuestros amigos sean buenos escritores es casi más importante que sean buenos amigos en ocasiones. Es uno de los mejores escritores que conozco. Entonces, que me haya dicho, me haya invitado a presentar esta novela, para mí es pues un momento que lleva siendo tiempo, pero ahora se realiza, un momento de felicidad. De él quiero decir, bueno, que para quien no lo conozca, es venezolano, podemos decir venezolano de Madrid, porque ahora vive aquí, y es parte de esa generación de escritores que venidos de América, aquí hay unos cuantos presentes, que los españoles tenemos la suerte de que vivan aquí con nosotros y compartan toda la experiencia, toda la tradición con la que vinieron, con la que han venido, su inteligencia, su manera de escribir, que además nosotros, sus compañeros de generación, por edad o por amistad, por frecuentarnos, nos enriquecen muchísimo. O sea, yo creo que la literatura que se escribe en España, en la actualidad, gracias precisamente a que una serie de escritores como Juan Carlos Chirino, Juan Carlos Mendelede o Carlos Can, aquí presente, está mejorando mucho, porque de pronto se comparten tradiciones que no estaban, se conocen autores que no conocíamos y crecemos juntos, inventamos juntos, escribimos juntos. Parte de ese proyecto y
sido liderado por unos cuantos escritores que están aquí, también como Nicolás Medini, Juan Carlos, bueno, yo ya mencionado yo mismo, y pirateado, comandado de alguna manera por Juan Carlos Chirino. Se llama La Mancha, y es un proyecto de... ¿Cuántos números han editado? 32 números mensuales que han intentado reunir en forma de relato la mejor literatura que se escribe en español de todos los puntos del planeta, en España y en toda América. Les recomiendo que visiten esa web, esa revista, porque van a encontrar autores españoles y hispanoamericanos de una trayectoria, en muchos casos madura, muy madura, y con voces muy personales. Yo creo que, y termino esta pequeña introducción sobre lo que significa que Juan Carlos Chirino esté aquí. Ahora mismo la literatura que se escribe en España y en América, gracias a coincidencias vitales como la presente, hace que haya una sola literatura, que es la que se escribe en español y que se alimenta desde muchísimos puntos de vista. Gracias a esta confluencia presente, la literatura en español ahora es muchísimo más interesante que antes. Bueno, centrándonos en la obra de Juan Carlos Chirino, yo creo que lo más característico de Juan Carlos Chirino es que es un narrador con un mundo propio, una manera propia de contar, una manera muy particular de enfocar sus narraciones. Ya el primer libro suyo que yo leí fue Homero haciendo Zapping, un conjunto de relatos que están centrados en un mundo mítico, clásico, pero como si fuera perfectamente contemporáneo, como si el mundo contemporáneo tuviera la tensión de los clásicos, pero en un mundo que brilla para ser rotundamente nuevo. Y yo creo que es una característica de la obra de Juan Carlos Chirino, y esa atención que él tiene, totalmente desprejuiciada e inmediata a todo lo contemporáneo, que incorpora a los temas y a las estructuras narrativas con un conocimiento de la tradición como poco, y con una naturalidad en la forma de hacerlo también como poco, ¿no? No sé, ¿hace cuántos años que escribiste tú un relato ya dedicado a los videojuegos? Era ya un videojuego hace muchísimos años. Un relato que se llama, no me acuerdo cómo se llama ese relato, pero es del año 89, 90 más o menos. Sí, tenemos 20 años más o menos. Prince of Persia se llama ese cuento. Es una parodia de ese juego, Prince of Persia. Voy a intentar este, ¿sí? ¿Se oye también este? Sí. ¿Se oye peor? Ya tenemos un dueto. Bueno, se oye peor, voy a seguir con esto. Bueno, el caso, cuando muchas veces se habla de autores que utilizan temas nuevos, hace relativamente muy poco en la narrativa española contemporánea, como si utilizar temas contemporáneos fuera escribir de manera contemporánea, que no lo es en absoluto. Pues, por ejemplo, Juan Carlos Chirino lo hacía hace 13 años. Por cierto, que ha reunido todos sus cuentos en un volumen que se llama Los sordos trilingües, ¿no? Que ha publicado la editorial Musa la Nueva hace muy poco, aquí presente. También que los editores se apoyen entre sí, apoyen las obras de los autores de los que creen. Bueno, el segundo libro que leí y que me encantó fue una novela que se llama El niño malo cuenta hasta 100 y se retira, que tiene dos ediciones, una en Caracas, ¿no?, publicada por Norma, y otra en España del año pasado. Es una novela extraordinaria, que además cada una de las novelas publicadas son diferentes en
son dos versiones de novela, lo cual les recomiendo que lean las dos. Y sin adentrarnos en esta novela, lo que sí quiero decir es que coincide con esta en la originalidad de la historia, que es mucha, en la potencia de un lenguaje que es a la vez poético en muchos casos y transparente, lo que aumenta la eficacia de la narración. Cuando me refiero, digo poético, no me entiendan lírico, sino me refiero a la capacidad que tiene el lenguaje para transformar la realidad externa o interna, cualquier tipo de realidad, en palabras. Eso sería para hablarlo largo rato, pero bueno, me refiero sobre todo a eso. Y también esta novela, El Niño Malo, tiene unos personajes muy singulares que comparten con esta novela que vamos a presentar hoy, Nochebosque. Y ciertos poetas venezolanos fundamentales como Montejo, que por cierto dan un poema de Montejo da título a Nochebosque. Eso cuéntalo tú. Bueno, antes de seguir hablando, quiero primero que nada agradecer al editor José Torres Vitolas la confianza y el apoyo con esta novela. Y además, antes de comenzar, quiero nombrar a alguien que no está aquí por razones circunstanciales y que es una persona que me ayudó muchísimo en la construcción de esta novela, que es el escritor peruano Jorge Eduardo Benavides, que es nuestro gran embajador aquí en España. Vale. No, porque va a tener. Y muchísimas gracias a ustedes que están aquí, fieles siempre a las cosas que uno hace. Y yo sé que el 99% de las personas que están aquí son personas que están enamoradas de la literatura, enamoradas de la escritura también. Y entonces no estamos hablando ni Ernesto, ni José Luis, ni yo a oídos no solo no sordos, sino desprevenidos, son oídos profesionales casi. Y eso me alegra muchísimo saber que están ustedes aquí, que me acompañan en este camino que muchos de nosotros hacemos cada semana, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y a todos los que están aquí, muchas gracias. ¿Cuál es la pregunta? Sí, yo ayer hablando con Ernesto, porque almorzamos para ver más o menos cómo íbamos a crear la ficción aquí hoy, le dije que teníamos que nombrar a Eugenio Montejo, que es el gran poeta venezolano, bueno, uno de los grandes poetas venezolanos del final del siglo XX y principio del siglo XXI, muerto lamentablemente hace 3 años. Y es una de mis referencias más importantes de Montejo, porque su poesía, que le recomiendo ya y está publicada aquí en España, es extraordinaria. Una poesía absolutamente... Si Montejo fuera un dios, sería al mismo tiempo Apolo y el dios Pan. Esa es la fuerza de Montejo. Y claro, yo como venezolano y como pícaro al mismo tiempo, sé que si utilizo a Montejo para escribir mis cosas, no va a quedar del todo mal lo que voy a hacer. Así que la presencia de Montejo, tanto en El Niño Malo como en esta novela, es fundamental. Es muy importante, sí. ¿Y la titular? Ah, sí. Originalmente la novela se llamaba En el Bosque, que es un poema de Montejo. Pero tras una larga, sesuda y furiosa conversación con mi editor de 2 horas, por fin conseguimos este título, Nochebosque, y estuvimos de acuerdo. Y creo que ha sido un buen acierto. A mí me gusta el título, sin embargo, En el Bosque. A nadie le gusta En el Bosque, pero a mí me gusta. Pero estuve conforme en que este título era el título apropiado para la novela. Me parece que sí. Bueno, el título, fuera de que En el Bosque tiene mucho que ver con la novela, por cosas que ahora hablaremos. Nochebosque es un título tan singular como la novela. De hecho, al terminarla pensé, es una novela que toca, es una novela especial porque toca muchos puntos casi inconscientes y perturbadores y cotidianos al mismo tiempo, y en su singularidad al terminarla pensaba como en Blade Runner, aquello de he visto cosas que vosotros no creeríais, ¿no? Pues un poco está eso en
la novela. Aquí en esta novela eso no sucede habitualmente, uno lee cosas que nunca ha leído, y al mismo tiempo hay cosas que siempre te recuerdan a otras importantes que tienen que ver con la tradición que se ha leído, y esa conjunción hace que la novela sea única. Voy a leer un pequeño texto que he escrito esta mañana, lo diría, creo que lo tengo claro, pero como lo he escrito de madrugada me voy a perder seguro, y para no perderme va a ser mejor para ustedes que lo lean. Mi sensación después de leer esta novela: tengo dentro un mundo jugoso y perverso. Tú me interrumpes cuando quieres. Nosotros nos interrumpimos normalmente en nuestras conversaciones, o sea que nos podemos interrumpir ahora también. Un mundo jugoso y perverso, con esa parte divertida que tiene el juego de la perversidad, donde los personajes se mueven en un mundo construido con una imaginación ciertamente luminosa, que viene, como decía, tanto de tradiciones que se pierden en la memoria del tiempo, los cuentos populares o los mitos, como se alimenta de las viñetas del cómic, de las películas manga, y por supuesto de otras narraciones que sondean el otro lado de los impulsos más oscuros. Drácula, por ejemplo, o ese otro lado, del otro lado, del otro lado, del otro lado, en temas y estructuras narrativas que hacía Cortázar en su narrativa, que también está muy presente en esta novela. Estas referencias están en la lectura de esta novela, pero detrás del asombro de una ficción que, como decía antes, es profundamente original. Después de leer esta novela, se queda la sensación de que uno ha viajado por secretos insondables y, paradójicamente, también como decía antes, muy cotidianos en el ser humano. Esos sueños que nos informan de preocupantes pulsiones, la omnipresencia del deseo, como la necesidad que nos mueve hacia acciones aparentemente insignificantes pero llenas de peligro, el ansia de poseer, de saborear, de acariciar, de saciarnos, en definitiva, que puede convertirse con una pequeña vuelta de tuerca en dominar, masticar, desgarrar, destruir, como se sucedía justamente en las pulsiones de monstruos famosos como Drácula. En realidad los monstruos van solamente unos pasos por delante de nosotros, de nuestro comportamiento. En Nochebosque habitan monstruos que se parecen a nosotros como gotas de agua, solo que en esa gota hay también un líquido distinto, una tintura de más, que lo hace definitivamente terrible, aunque igual de desesperado que nosotros, especialmente en la hora en que descuidamos la conciencia de ese vigilante y bajamos la guardia. En esta novela hay una aguda observación del ser humano, agudísima, que permite a Juan Carlos Chirino ir narrando la historia y describiendo a sus personajes en un dificilísimo filo donde sus comportamientos resultan normales, pero al mismo tiempo extraños, malditos, aunque no un tropo, mostrando a la vez ese Jekyll y Hyde que Stevenson dividió inolvidablemente en su novela, en la novela del mismo nombre. Sin embargo, en esta novela, como en esas imágenes espejeantes que según el lado que las mires tienen dos imágenes, se desdoblan, en esta novela percibimos a la vez la parte salvaje del ser humano y nuestra parte educada, salvada, domada, habría que decir mejor en este caso. Las cosas normales en esta novela son turbadoras. Por ejemplo, hay una receta de cerdo asada, de cabeza de cerdo asada, con sus correspondientes instrucciones para trinchar, que perturba tanto como estimula las papilas gustativas. He tenido un lazo al escribir el texto y he puesto pupilas narrativas. Fíjense lo que me ha gustado la novela. Los sueños, que también se reflejan en esta novela que empieza con un sueño, nos informan de un mundo que nos está esperando al otro lado de la pared más cercana, la pared de nuestro dormitorio. Un bosque ajeno, lleno de extrañas realidades que se va convirtiendo en un bosque interno,
que nos va habitando con la naturalidad de los días, con la naturalidad de ese cada noche. Y el miedo, justamente el miedo que palpita en esta novela, surge en esa turbia combinación, nos acompaña y nos une a todos desde la infancia, como ocurre aquí con los dos protagonistas, un niño, Osip, que a mí me recordaba una especie de Goku, no sé si recuerdan ese protagonista increíble de un cómic, de un dibujo animado japonés, caprichoso, necesitado, poderosísimo en el fondo. Y también de su cuidadora, que se llama Paula Osorski, luego hablaremos de los nombres, una cuidadora muy sensual, veinteañera. La novela está llena de sensualidad, por cierto. O sea, una novela que también estimula esas papilas. Y esa tradición de la cuidadora con niños enlaza también con otras tramas clásicas, como Otra vuelta de tuerca, de Henry James, que establece canónicamente la relación llena de provocaciones entre niños y adultos en un ambiente de misterio, ¿no? Lo más particular, creo, en esta tradición, la tradición que hay en esta novela, es que Juan Carlos Chirino es capaz de actualizar todos esos elementos tradicionales y los convierte con perfecta naturalidad, como si fueran nuevos y con un buen humor, con esa chispa inconfundible de su manera de narrar. Los convierte, los actualiza en objetos cotidianos, como hay un bote de cosméticos que usa la protagonista para untarse los ojos para ver y caminar al otro lado del mundo, ese lado mágico del mundo, y que hace la función de los objetos mágicos en los cuentos maravillosos. Siempre en los cuentos maravillosos hay alguien que te entrega algo para llegar a otra parte. Muchas veces son un escudo mágico, o un bastón, una espada, o las botas 7 luego, o las botas, ¿no? Bien, pues aquí es un cosmético femenino, una pomada cualquiera que se usa para esto, ¿no? Eso me parece un grandísimo hallazgo. Claro, esto es dificilísimo de hacer y yo creo que el secreto es la manera que tiene Juan Carlos Chirino de utilizar el lenguaje, con una mezcla de naturalidad e ingenio que es muy característica, como decía, de su forma de narrar. Le voy a pedir que lea un fragmento de la primera página que no desvela nada de la novela, pues está en la primera página, para que ilustren esto. Sí, ya, ahora mismo. Vale, pero quiero decir una cosilla. No digo nada. Déjame decir algo. Muy contento, muy contento. Bueno, voy a leerlo. Él se lanzó sobre el pezón derecho y también lo suprimió de un lengüetazo. Bajó hasta los pies y uno a uno eliminó los dedos, comenzando por los meñiques. Luego borró las manos, las orejas, y Paula ya no escuchó más. Le quitó la nariz y no olió, las cuerdas vocales y quedó muda. Fue acabando con su cuerpo mientras pasaba la lengua como una brocha y ella, en vez de gritar por el terror, gemía pidiendo que no acabara nunca, incluso cuando él le abrió la cabeza y le suprimió el cerebro, que era una nuez. ¿Sigo? ¿Quieres decir algo muy urgente o puedes parar? Voy a terminar enseguida. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, respecto a la novela anterior, que reúne algunas de estas características que estaba nombrando, encuentro además un ingenio muy especial en la manera de estructurarla, porque a diferencia de la anterior, hay una serie de elementos que la hacen especialmente divertida y disfrutable. Para mí son los cuadernos que escriben sus protagonistas, los jeroglíficos que escribe el niño, que son maravillosos, y especialmente una serie de cuentos que entreveran la narración, como el del coyote emplumado, que es una versión del Génesis,
a través de los dibujos animados con el Correcamino y el Coyote, maravillosa. Despedida con un Phileas Fogg, que despega para dar la vuelta al mundo de un globo que en realidad es el pecho de la protagonista, con un maravilloso golpe de imaginación, y sobre todo un relato que se llama El papá de los panecillos, donde hay algo que nunca jamás he leído, que es lo que está en esta novela, y ya te voy a dar el micrófono, que funde el mundo mítico, el cómic, la imaginación tuya y el cuento popular en una mezcla absolutamente, para mí, inédita, y que además recoge en el tema, luego te preguntaré sobre eso, gran parte de las claves de esta novela. Bueno, como tú quieres hablar y yo te quiero hacer preguntas después, y quizá el público creo que también, te voy a pasar el micrófono. Pero antes de eso quiero recomendarles esta novela, para que la lean todos, porque es realmente una novela originalísima y que tiene una calidad sobresaliente. O sea que te felicito y te doy el micrófono. Oye, muchas gracias. Bueno, es que cuando presentación es un poco fractal, vamos a decirlo así, olvidé decir que comentar un poco mi relación con Ernesto Pérez Zúñiga, que conocí hace 8 años en un bar de Lavapiés. Nos conocimos por casualidad, casi. Nos presentó en Audio Quintero, un amigo escritor, y de ese momento la generosidad de Ernesto se abrió de par en par y no ha cesado hasta el día de hoy, como pueden ver. Ese texto bellísimo que acaba de leer, que yo quiero escrito ya y publicado ya. Solo hablo de su generosidad y de verdad te lo agradezco muchísimo, y su inteligencia a la hora de leer los textos, ¿no? Y lo otro que quería decir era sobre ese cosmético que se llama un ungüento de hada. Hay un pequeño homenaje a otra persona que está nombrada en ese libro al final, en la nota de autor, que es mi hada particular, que es Fátima, la que es mi primera lectora, siempre, por supuesto. Así que debo aclararlo. Y ahora, si quieres, pregunta todo lo que tú quieras. Bueno, vamos a... Te pregunto por el papá de los panecillos, ese cuento. Hablando contigo, tú me hablabas de una diosa que está en esa historia. Casi cuéntanos, que tenía ganas de hablar. Háblanos de esa historia y sobre todo los panecillos. Bueno, mucha parte de lo que uno logra cuando está escribiendo una novela emerge supongo del inconsciente, de un lugar que uno no controla y aparece de repente y uno sabe que tiene que ir ciertas cosas en ciertos lugares. Y otras uno las organiza, las planifica, las esquematiza. Yo la verdad que en eso soy bastante cuadriculado, y todos los que están aquí son alumnos míos, saben eso. Cuando yo escribo algo, primero lo planifico porque pienso que no se puede construir una casa sin un plano, así que soy el lado contrario de los escritores que escriben por inspiración. Yo escribo preparando todo, pero siempre aparece un elemento inconsciente que se mete allí. Y en este caso fueron esos 3 relatos que el niño, Osip, cuenta en esa novela, que aparentemente, creo yo, no tienen nada que ver con la novela, sino son como una especie de pausas en la novela. Siendo la novela tan corta, parecería un exabrupto, pero yo me di cuenta de que hacía falta que ese niño dijera cosas también, ¿no? Era como su voz saliendo allí. Y el tercer relato, ese que se refiere Ernesto, es un relato el más largo, que escribe el niño sobre un tipo que llega a una cueva y se encuentra con una monstruo diosa que se llama Inanna, que antes de explicarles quién es Inanna les voy a decir algo que me pasó a mí en la universidad cuando estaba en 4º año de la carrera. Estudiaba letras y por lo tanto estaba obligado a leer libros que no quería leer porque iba para el examen, por supuesto. Y entonces una vez me tocó leer Palinudo de México, de Fernando del Paso.
una novela de 8 millones de páginas, que es un rollo enorme. Y es una novela que tiene un defecto, el peor defecto de esa novela, y por la cual yo la odié, pero aprendí algo con esa novela, fue que si hay algo que me molesta a mí de los libros, es esos libros que llaman, no me acuerdo quién lo llama, los libros bofetada, que a cada página te lanzan una bofetada diciendo, mira este libro que yo he leído. Mira, entonces uno termina leyendo más la biblioteca del autor que el autor. Y claro, si hay un libro que no conoces, si hay una referencia que no conoces, pues te quedas fuera y te quedas como admirando al escritor. Uy, ¿qué culto es? O bueno, ¿cuántos libros tiene? Realmente, porque tener muchos libros no es ser culto, eso ya lo sabemos todos, que tenemos libros en la biblioteca sin haber leído nunca. Y entonces eso me enseñó a mí, o me dio ese tip para escribir, de nunca poner nada que deje perdido al lector cuando está leyendo, pero ponerlo de tal manera que el que lo sepa, y cree capas en la lectura del libro. Esto que estoy diciendo, por supuesto, no es nada nuevo, ni estoy inventando nada nuevo. Yo llegué a esto como José Arcado Buendía, descubriendo que la Tierra era redonda, por mi cuenta. Pero eso ya estaba pensado, ya estaba dicho. Pero me parece que eso. Entonces, Inanna, que el personaje ahí se llama Inanna y no tiene ninguna mayor trascendencia, es una de las formas del nombre de Ishtar, de la diosa Ishtar. Pero, ¿tiene importancia en la novela? No, o sí, depende de quién esté leyendo la novela. ¿Puedo interrumpirte? No. No, pero te voy a interrumpir con el mío porque así te... Vale. Tiene muchísimo que ver con la novela por un tema que es justo el de los panecillos. En esta novela creo que el hambre, la comida, como algo natural en todo, tiene un punto extra. Y en el cuento los panecillos están habitados, y eso es lo que quiero decir. Ah, era eso. Sí. Sí, la novela es una novela, cuando la leamos, los que ya leyeron la novela verán que es una novela voraz, diría yo, que no trabaja, eso que dice Ernesto, que es muy sensual, es literalmente, tiene que ver con los sentidos, ¿no? Y ese cuento en particular funciona porque los hijos de Inanna allí son todos comidas, son pancitos y dulcitos y manjares. Entonces la persona que llega allí se encuentra con una mesa llena de comida, que en realidad no es comida, sino son los hijos de la señora esta, pero estoy contando demasiado y quiero que lean la novela. Los panes están habitados. Los panes están habitados. Y vamos a hablar de eso también, del monstruo que habita la normalidad de los personajes, ¿no? Claro, la intención de la novela, yo pensé, esa novela nació de una frase que se me ocurrió caminando hacia uno de mis talleres, que no puedo decir esa frase porque si la digo revelo toda el truquito de la novela. Y como es una novela entre comillas gótica, entre comillas de terror, entre comillas thriller, él vive de su final y a mí me gustaría que no echarles a perder el final. Pero sí puedo decir que es una novela que se mueve en el universo de las fábulas, en el universo del cómic, que es inevitable, y se mueve en la reelaboración, la reinterpretación de fábulas como La Caperucita Roja, que es una fábula que está presente en nosotros casi continuamente, porque siempre está presente en nosotros el miedo a que nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro pequeño, nuestro nieto se pierda. Y esa es la nuez de la Caperucita, es la pérdida de la inocencia, del que se pierde, el que se pierde inocentemente, porque no lo sabe, y pierde la inocencia, claro. Ese nieto está cuidado por un oso de peluche que tiene un nombre también mítico. ¿De dónde viene ese nombre? Claro. Bueno, ahí están todos esos nombres que van a conseguir ahí. Yo, cuando busco un nombre suelo ponerlo que tenga sentido, pero porque no quiero que moleste. El niño, por supuesto, como todo niño, tiene un oso de peluche, el peluche se llama Fenris. Ustedes averigüen en Wikipedia esa sabia contemporánea quién es el de Fenris y van a ver
van a empezar a establecer las relaciones. Yo creo que un poco se relaciona con mi simpatía por juegos de vídeo o de video, como decimos nosotros en Venezuela. Ese juego que pongo, poner nombres que la gente averigüe, poner detalles que el que se dé cuenta, que es muy propio como de los juegos de video, que cuando uno está buscando cosas tienes que tocar todas las puertas y todas las paredes hasta que aparece la llave que andas buscando para pasar para la otra habitación. Bueno, pues esa idea, esa esencia está ahí. Creo que eso es consciente, creo que ya lo tengo consciente, estoy tan metido en eso, me gusta tanto los juegos de vídeo y que todavía juego, a pesar de que no me dejan tener una Xbox, que quiero, ya, juego todo lo que puedo y donde puedo. Oye, por cierto, se rumorea entre los primeros lectores que esta novela tiene mucho que ver con David Lynch. Así te digo. ¿Qué te parece a ti? Maravilloso, porque me va a parecer. No sé. Que me parezca a David Lynch, ¿cómo no voy a querer parecerme a David Lynch? No a David Lynch exactamente, sino que mis libros se parezcan a las películas de David Lynch. Extraordinario. La primera película de David Lynch que yo vi en mi vida fue Blue Velvet, Terciopelo Azul, que es algo con lo que uno se queda. Bueno, yo tenía creo que 19 o 20 años y lo vi en Caracas y me quedé. O sea, nos salimos salimos del cine en silencio, no sabíamos qué decir porque era demasiado epatante, ¿no? Era ver a ¿cómo se llama ella? Que es maravillosa, Isabela Rossellini, cantando esa canción. Es maravilloso. Sí, soy como David Lynch, ¿qué pasa? Está muy bien. Oye, y eres también como Garcilaso de la Vega, porque diré que aunque sean cosas muy distintas, una de las cosas que me gustaba mucho de la novela es que los paisajes, sobre todo los paisajes del bosque, se contagian del ánimo de los protagonistas, ¿no? Bueno, pues quizá voy a inventar aquí una mentira. Quizá porque viví 4 años en Salamanca, a la orilla del río Tormes. Bebí esa cosa bucólica de garcilaciana, lo cual es mentira, por supuesto, porque vivía lejísimo del río y nunca iba al río. Sí, supongo que son tópicos que se repiten, que nosotros tenemos todo un background y eso me interesa conversarlo. Lo comentaste hace rato. El lenguaje que utilizamos. Ahora, yo tengo 15 años viviendo aquí, casi 15 años viviendo en España. Me oyen hablar y, por supuesto, a ustedes les parecerá que yo hablo con un acento muy marcado venezolano, pero cuando llego a Venezuela me dicen, bueno, ya eres un español, ya hablas como un español. Y digo, bueno, no exactamente, pero bueno. Exacto. Pero eso produce un efecto de lo que hemos hablado, lo he hablado con José Luis, lo he hablado con Juan Carlos Méndez Guedes, creo que también hemos comentado un poco con Carlos Franz, ¿no? Y con Fernando Iwasaki, el escritor peruano que vive en Sevilla. Y nos ha pasado a nosotros algo distinto a lo que le pasó a la generación de Uslar Pietri, de Carpentier, de Asturias, o del mismo Vargas Llosa y García Márquez, que como vivieron mucho tiempo en Francia, ellos siguieron escribiendo con su dialecto particular, porque claro, hablaban francés y español de Perú, o español de Colombia, o español de Venezuela, y no cambiaban su dialecto. Pero nosotros vivimos aquí en un país que habla español, aunque no sé, castellano, no sé. Y claro, es inevitable que yo empiece a adquirir giros, palabras, formas de decir, y un día se me olvida, digo, ¿cómo se dice? ¿Carro o automóvil? ¿O coche? ¿Cómo digo? ¿Coger o agarrar? ¿Qué digo? ¿Qué pongo? Se me olvida. O sea, me confundo y a veces pongo una palabra que no es. Bueno, ustedes saben, los que son alumnos míos saben muy bien que muchas veces utilizo palabras que dicen, bueno, ¿eso qué significa? Porque es una palabra que se usa en Venezuela. Y bueno, Juan Carlos Méndez se va a reír, hay palabras que se usan particularmente en Valera solamente. Como la palabra fuñir, no me fuña, usted. Mira cómo Juan Carlos brinca. Pero eso genera una especie de melting pot, de mezcla, que produce un lenguaje que Fernando Iwasaki ya le puso nombre, nos puso nombre a los escritores latinoamericanos que vivimos aquí y que hemos modificado nuestro dialecto. Los garcilazos nos llaman. Por el Inca Garcilaso de la Vega, que le pasó lo mismo. Lo mismo le pasó también a Francisco de Miranda, que también todos los que viajan y se ponen a vivir en otro lugar cambian su manera de hablar. Y a mí me parece, en vez de una pérdida, me parece un enriquecimiento.
Sí, está bien. Bueno, quizás en Venezuela van a decir, bueno, pero ya tú no escribes como venezolano, pero es que yo no tengo que hacer una arepa para escribir. O sea, yo escribo en español y si usted no entiende una palabra, usted va al diccionario y la busca. O a la Wikipedia, como usted quiera, lo que prefiera. Porque mientras sea en español, yo no creo que haya ningún problema en hacer esa combinación. No sé qué piensas tú sobre eso. Si te ha pasado a ti entre Granada y Madrid. No, a mí me parece lo que dice arrechísimo. Y es una cosa que suele estar, como además mis amigos son, la mayoría, no todos, pero muchos amigos míos, escritores, son venezolanos o chilenos o peruanos, empiezo a hablar día como ellos. O sea, quiero decir, tengo un contacto. No me eches esa vaina. Qué vaina, chicos. Mira, yo tengo probablemente más influencia vuestra que la diferencia que yo haya podido tener respecto a Granada o Madrid, que la manera de hablar, salvo algún ico y alguna palabra como sonrima y alguna cosa que utilizaba solo mi madre en mi barrio, utilizo más las vuestras que madrileñismo. Que no es las vuestras, es las nuestras. Es que el problema es que es de todos. Claro, es de todos. Cualquier palabra en español es de todos los que hablamos español, nos pertenece a todos. Yo di una conferencia hace como 3 años, 4, en Guinea Ecuatorial, el único país de África subsahariana donde se habla español, un país precioso, por cierto, donde se habla un español precioso, donde descubrí por qué en las películas españolas de los 60 los negros hablan como hablaba así, ¿no? Porque hablan con acento guineano. O sea, cuando tratan de invitar, en lo que ahorita se llevó, mami habla así, señorita calata, es que hablan como con el acento que tienen los guineanos, realmente. Yo me preguntaba de dónde salía eso, salía de Guinea Ecuatorial. Y di una conferencia que se llamaba exactamente así, El Reino de Cervantes. Y hablaba de eso, de que por qué todas esas palabras que nosotros utilizamos, todos esos giros, son nuestros y nos pertenecen. Y yo, bueno, particularmente yo los considero míos y los uso cuando me dé la gana. No importa si es de Asturias, el País Vasco. Por cierto, en Venezuela los palomitas de maíz se dicen cotufas, como en el País Vasco, son las cotufas. O de Granada, o de Madrid, o de Valera, esa gran ciudad. O de donde sea. No fuña. Son mías y las uso cuando me hagan falta. Si me hacen falta, las utilizo. Y si no, pues no las uso. Juan Carlos, compartimos un idioma, compartimos la literatura, la amistad, pero volvamos a la novela. ¿Cómo se te ocurrió esta historia? Y quiero preguntarte esto para también dejarle la palabra al público, porque creo que algunos querían preguntar cosas y no. Pero responde a esto, por favor. ¿Cómo se te ocurrió esta novela tan especial? Vamos a ver. Metido con la poesía de Montejo, que es una poesía pánica, como ya he dicho, telúrica, de la tierra, del bosque, viniendo de la novela anterior, que debo decir que la novela anterior publicada el año pasado y esta tienen 13 años de diferencia, solo que son publicados una detrás de otra. Es inevitable que yo trate de buscar historias que tengan que ver con el espacio de la naturaleza en la frontera con el espacio del hombre, del ser humano, ¿no? Y como te dije, iba caminando una tarde, hace como 5 años iba caminando una tarde hacia mi taller de literatura en Alameda de Osuna, que lo tenía antes ahí. Y se me ocurrió una frase, y dije, ¿qué tal si tal cosa? No lo voy a decir porque revelo todo. Allí nació una novela, y lo apunté en este teléfono, apunté en las notas, puse la frase, y dije, esa es una novela. ¿Qué pasaría si tal cosa? Y entonces, a partir de ahí, nació la novela. Pero un momentico. Comencé a escribir la novela una mañana en una de mis clases en Villaviciosa Odón. Expliqué la estructura de la novela, tratando de explicarle a mis alumnos cómo se estructura la novela. Dije, voy a explicarles cómo está estructurada la novela que estoy haciendo ahora, que no la estaba haciendo todavía. Y entonces me di cuenta de que ya tenía la estructura. La copié en la pizarra, la anoté en el cuaderno y me la llevé a mi casa para escribir. ¿Cómo nace? Así va naciendo la novela, poco a poco y con una idea fundamental. No tenía la primera frase ni tenía la primera. Después me fui a la Biblioteca Nacional todos los días, 6 horas, a escribir
acompañado por Juan Carlos Méndez o por Ignacio del Valle o por Jorge Eduardo Benavides, que son los habitués, o Jorge Díaz, que anda por ahí también, los habitués de la Biblioteca Nacional, y ahí dándole 6 horas diarias hasta que o leer abajo para que saliera la novela. Y así nació. Chévere. Es que has contestado lo que te quería preguntar y era como, quería interrumpirte para preguntarte si escribías en el móvil una nota, o sea, cómo era tu proceso de trabajo, pero ya no lo he explicado. Pero te puedo agregar más, tranquilo. Yo dejé de escribir en máquina de escribir en 1991, cuando mi hermano, que estudiaba ingeniería, compró una computadora y por fin teníamos una computadora en la casa para poder escribir, en el apartamento para poder escribir los trabajos. Me olvidé de las máquinas de escribir porque la máquina de escribir es una desgracia universal. Lo peor que le puede pasar a lo ocurrir al ser humano es el invento de la máquina de escribir, porque hay que volver a copiar todo cada vez que te equivocas. El ordenador fue mi solución, porque además yo tengo la letra feísima, entonces yo tengo años que no escribo a mano. Para firmar cheques o para sacar dinero del banco, pero yo no escribo a mano, mi letra es feísima. Lo verán si me piden que le firme el libro, porque yo no escribo muy mal. Y el ordenador es mi herramienta de trabajo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el proceso tuyo de trabajo? Claro, entonces tener un ordenador, yo soy muy desordenado, no sé ustedes, pero yo soy extremadamente desordenado, Fátima lo puede testificar. Pero mi computadora está muy ordenada porque tiene esa cosa maravillosa Windows que es carpetas. Yo meto todo dentro de carpetas. Y sé que todo está en una carpeta. En algún lado. Entonces no se me pierde nunca. Ese es mi procedimiento de trabajo. Voy abriendo carpetas y carpetas. Cada versión que escribo le abro una carpeta nueva y voy haciendo, voy carpeta dentro carpeta, digo, definitiva, la verdadera definitiva de la definitiva. Definitiva de 2010, definitiva de 2011, definitiva de 2012. Definitiva ahora sí. Alto, este es el último libro. Y así van carpetas hasta que me meto en la última, la mando al premio y no gano. Te preguntaba sobre el proceso de trabajo. No por el final del mismo, pero bueno, a estas novelas les vamos a desear que te premien muchísimos lectores. Yo quiero dejarles a ellos las palabras si tienen ellos alguna pregunta. Creo que algunos traían preguntas. Por si no, yo tengo aquí una lista, pero yo creo que convendría si alguien quiere participar. Creo que aquí hay. Yo quiero preguntar, Paco, querido y admirado maestro, sabiendo que el tiempo no existe, ¿cuánto tiempo te costó hacer la puñetera novela esta que está cojonuda? Una vez esto lo he contado ya en algunas clases, así que lo voy a repetir, lo siento para que yo lo sepa. Al fundador y director del Diario Nacional de Venezuela, Miguel Otero Silva, una vez le ocurrió lo siguiente. Él estaba escribiendo su editorial diario, él escribió el editorial por el dueño del periódico, y era un editorial de un folio, de medio folio, como siempre, unos editoriales cortos. Y en media hora escribía el folio, en medio folio, y lo entregaba a la oficina. Y el edificio nacional, un edificio muy antiguo, tenía un jardinero de toda la vida, de la familia Otero Silva. Y el señor veía que Otero Silva todos los días escribía su medio folio, lo entregaba y se iba por ahí de rumba con todos sus amigos. Chaval, este era todo su trabajo, aparentemente, ¿no? Y un día el jardinero le preguntó: don Miguel, ¿y usted cuánto tarda escribiendo eso? Media hora, más o menos. ¿Y cuánto cobra usted por eso? No sé, pongan ustedes que cobraba 10.000 euros mensuales como sueldo de director del periódico. Y en media hora, por media hora, usted cobra 10.000 euros. Y entonces le dijo: no, es media hora más 20 años. Claro. Entonces, eso que tú preguntas, Paco, ¿cuánto tardé en escribir una novela? Los 18 años que tengo de vida, más 3 meses escribiéndola efectivamente, 1 año y medio corrigiéndola, entregándosela a un corrector profesional, a un de estilo y de literario como es Jorge Eduardo Benavides para que la corrija, y volviendo a trabajar sobre ella, peleando con mi editor para que mi editor me cambiara toda la novela.
volviendo a corregir y voy a entregar. Una cosa así como 2 años y medio más o menos. Efectivamente como 2 años y medio. Pero de escritura, de que esté el primer borrador listo, yo creo que en 3 meses se puede escribir. Si tú escribes una página diaria, tienes 365 al año. Eso lo decía Carpentier. Así que escribir una novela no es fácil, lo difícil es corregirla. Eso es lo más difícil de la novela, corregir una novela. Ya, ¿no? Muchas gracias. Bueno, se dan cuenta que es un fantástico contador de historias porque saltan fábulas como si fuera el mismísimo Jesucristo, soltando parábolas a cada pregunta. Hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Mira, yo pregunta no voy a hacer ninguna. Simplemente te voy a decir la impresión que tuve cuando terminé de leer el libro. No. Sí, por si no lo oigan todos para que te vayan. Póntelo. Es que es una tontería, chicos. No importa. Que pensé que en la economía hoy hay muchos hombres lobos. Sí, hay. ¿Verdad que sí? Ah, sí. Bueno, búscalo, Juan Carlos. Sí, no. Otra cosa, Y me lo esto va como. en serio. Mira, en las 2 novelas que he leído tuyas, y especialmente esta, veo que conoces muy profundamente el alma humana. Por esto es uno de los motivos que los escritores rusos han perdurado. Pues muchas gracias, Blanca. Es muy bonito. ¿Alguna pregunta más? Es que los escritores rusos tienen la psicología del lector. Y entonces, por eso es la psicología humana. Bueno, yo quería hacerte una última pregunta, si no hay nada más y cerramos el acto, que yo creo que también retrata mucho. Sí, bueno, la última y cerramos. Juan Carlos, como te digo muchas veces, escúchame por favor. En la novela, una de las características de la novela son los lugares. Son lugares muy definidos que dan claves de toda la estructura de la novela. ¿Por qué elegiste justo esos lugares? ¿Qué te daban a ti la casita, el bosque, la casa, la cama, la cocina? Bueno, obviamente pues, contraponer casa-bosque es una contraposición muy medieval, ¿no? La civilización y la barbarie, entre comillas, ¿no? Lo desconocido, lo otro y lo nuestro, lo mismo, ¿no? La casa, por supuesto, como símbolo es el símbolo del universo, los 4 lados, esa cosa que significa el cuadrado universal cosmogónico, y la naturaleza, la parte escondida que todos tenemos dentro. Entonces, claro, para mí era muy fácil decir un bosque, una casa y una casita. Cuando uno piensa en un bosque infantil, pues piensa en la casa de Hansel y Gretel. Y la casa de Hansel y Gretel es la casa que está dentro del bosque, bueno, no de Hansel y Gretel, de la bruja de Hansel y Gretel. Es la casa que está dentro del bosque, que es de caramelo, de mazapán, ¿no? De chocolate, y que está en la típica casita blanquita con techito, con tejas rojas y humito y esas cosas. Y claro, eso va saliendo solo. Insisto que hay en muchas ocasiones yo escribo como si estuviera jugando un juego de vídeo. Van apareciendo cosas, van apareciendo objetos que es inevitable que aparezcan. Si hay un bosque y una casita, si hay una casita hay un niño, y así van como llevando una cosa va llevando a la otra. Y eso me permite construir un universo, y claro, casa-cueva, la historia de la chica, casa-cueva, viaje redondo, viaje a la tierra, coyote, correcaminos, creación, etc. O sea, va como uniéndose una cosa detrás de otra. Como se dan cuenta, estamos intentando dar vuelta a la novela sin tocar nada que pueda descubrir la novela, porque tiene personajes, lugares maravillosos, personajes que a mí me gustaría, y esto no es una pregunta, es una orden, que recuperen en otra novela, sobre todo el protagonista Osip. No voy a cantar. No crean que voy a cantar, sino que le voy a pasar el micrófono a esta señora para que haga una última pregunta. ¿Tú quieres decir algo? Bueno,
Pues le dejo primero y vamos cerrando el acto para que no se hable mucho, no se canse y lo celebremos con una cerveza. Durante la conversación se ha hablado de varias palabras como sensibilidad, perversidad, salvaje, tomados, un protagonista que es caprichoso, una cuidadora que es sensual. O sea, yo quisiera que tú me describas la novela con una sola palabra. ¿Y por qué? Sí, ya tengo la palabra. La palabra que describe mi novela, y por eso yo acepté que mi sabio editor me convenciera, es exactamente la palabra que le da título a la novela: Nochebosque. ¿Por qué? Por muchas razones, pero fundamentalmente por dos. Porque, bueno, contiene esa dicotomía bosque-noche. Uno habla bosque y siempre piensa que es de noche y no es el bosque, ¿no? Y también porque es un homenaje a la escritora norteamericana Una Barnes. Mi amigo Jonathan Blitzer me corregirá la pronunciación en breve. Que tiene una novela extraordinaria que en español se llama El bosque de la noche, pero que en inglés se llama Nightwood. Es una sola palabra. Y ahí fue cuando descubrimos que ese era el título de la novela. Lo traduces, Noche Bosque, y literalmente y cuadra perfecto para la novela esta, y además me sirve para algo que me gusta muchísimo, que es hacerle un homenaje a una de las novelas más terroríficas que yo he leído en mi vida, que es Bosque de la Noche. Erótica, sensual, loca, desquiciada, de miedo. Es una novela extraordinaria y que, bueno, a mí me dio mucho placer dar con ese nombre. Bueno, lo disfrutamos por teléfono. Fue una cita telefónica la que tuvimos. Y esa es la palabra que define la novela. Sí, la que define esa palabra, Nochebosque. Creo que eso quiere decir algo. Bueno, ya no nos vamos a olvidar más un poquito más del tema. Lo último que quiero decirles es, bueno, agradecer a Ernesto y a Juan Carlos por estar aquí con nosotros, compartir esta velada. Y pues finalmente que junto a nuestro gran amigo librero hay unos tickets para todos ustedes